Bueno, lo primero que vamos a hacer es comprobar que el sonido funcione bien. Hola Laura. Bueno, esperemos un momentito que se conecten más personas y damos inicio a la transmisión. Vamos a saludar a Hisham. Que se conecta desde Francia. Supongo que es muy tarde allí. A Camila. Hola Julián. Bueno, entonces comencemos. Lo primero es darles la bienvenida a este live que me tiene muy entusiasmada, no solo porque es el primer live que hacemos desde la cuenta de Lookout, sino además por el invitado que tenemos. Como sabrán, esta tarde nos estará acompañando Sergio Mazo. Sergio es abogado, trabaja para la firma Derecho y Equidad y por su experiencia se ha dedicado mucho a los temas laborales. Por eso esta tarde nos va a estar explicando un poco sobre inquietudes frecuentes que tienen los empresarios en temas de derecho laboral. Todo esto en ocasiones genera un poco de estrés porque el gobierno, en cabeza del Ministerio del Trabajo, es muy protector de los empleados. Entonces, esto hace que los empleadores tengan una gran carga de conocer el derecho y aplicarlo correctamente para evitar todo tipo de sanciones. Entonces, voy a invitar a Sergio para que se una. Hola Sergio. Ay, creo que no me oye. Hola Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué más? Todo muy bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, pues primero que todo yo creo que dar las gracias a Lucón por el espacio que está brindando pues en este momento para dar a conocer de pronto algo sobre el derecho laboral para las empresas, a las personas que están emprendiendo, y adicional a ello pues obviamente para los pequeños empresarios, teniendo en cuenta que es Sí, importante este conocimiento para no aprender como es muy frecuente en Colombia, como con los errores, con los tropiezos, sino más que todo pues evitar o mitigar los riesgos el día de mañana y efectivamente pues seguir emprendiendo con el proyecto, el negocio, la empresa pues que se tenga en curso. sí, pues el placer es nuestro en realidad de tenerte aquí acompañándonos. Espero que sea la primera vez de muchas que estés por acá. Y si te parece, comenzamos desde ya con Claro que el sí, tema que nos trae. claro. Entonces, lo primero, eh, en primer lugar, me gustaría abordar contigo algo que ha tenido muchos cambios últimamente y es todo este tema de la jornada laboral. ¿Qué nos podrías de pronto contar al respecto y consejos que crees que les podrían ayudar a los empresarios Bueno, para afrontar estos cambios? claro que sí. Pues bueno, respecto a la jornada laboral, sinceramente es uno de los puntos que yo creo que les da
más dificultad a las empresas del momento de implementar, de comprender cómo se regula acá en Colombia y efectivamente, pues como lo has dicho, se han implementado unos cambios. Pero yo creo que antes de comentar los cambios, tenemos que conocer qué es lo que tenemos actualmente, hoy 2021, cómo es que se aplica. Entonces, bueno, pues como tal la jornada laboral se regula en el Código Sustantivo del Trabajo, artículos 61 y posteriores, los cuales dicen que en Colombia una jornada ordinaria, pues aclaro que tiene que ser ordinaria, tiene un máximo de 48 horas a la semana y máximo 8 horas al día, ¿cierto? Esto como tal, pues es de la jornada ordinaria, yo le puedo exigir como empresario a mi trabajador que me labore estas 48 horas por una remuneración fija, que por ejemplo, por casos prácticos, digamos que es un salario mínimo. Pero adicional a ello, pues en los artículos posteriores nos da la opción de las horas extras. Estas horas extras, claro que sí, me permiten que yo en la jornada ordinaria diaria, por ejemplo, la de 8 horas que tenemos pues contemplada, pueda sumarle otras 2 a la jornada, por lo cual en este caso quedaría como 10 al día y adicional a ello, máximo 12 a la semana, ¿cierto? Entonces, en cierta medida, pues es un tema que a lo último, pues tenemos 48 horas a la semana y con horas extras tendríamos hasta 60. Entonces, en cierta medida, yo puedo, como tal, como empresario, exigirle que me labore a esta persona todo este tiempo, por lo cual podría optimizar pues mi rendimiento. Listo, posterior a esto, ya tenemos una nueva ley que salió el 15 de julio de este año, que es la ley 2101 del 2021, la cual me cambia la jornada laboral a los empresarios y en cierta medida pues es un golpe que a todos nos tomó por sorpresa y en cierta medida le genera cierta preocupación a los empresarios porque lo que pasa con esta jornada ordinaria que estaba hablando de 48 horas se me disminuye a 42, ¿cierto? Entonces yo como empresa, yo venga, tengo una estructura pues para generar unas utilidades en una jornada de 48 horas y ustedes me están cambiando ya 42, pues es un golpe pues que yo no lo puedo asumir de manera inmediata. Sí, Entonces esta ley efectivamente lo que hace es, bueno, sí, yo entiendo pues la dificultad que tienen las empresas de modificar su jornada laboral, por lo cual vamos a hacer una transición, es decir, una transición con la finalidad de que ustedes de a poco vayan implementando estos cambios correspondientes. Entonces, como dice, a partir de la vigencia de esta ley, ¿cierto? En los próximos 2 años, es decir, en el 2023, recordemos que la vigencia de esta ley fue el 15 de julio del 2021, en los próximos 2 años usted va a pasar de 48 horas a 47 horas máximo a la semana, ¿cierto? Entonces, ok, listo, de a pronto puedo, 42, ¿no? a 40, no, a 47 después de los 2 años. Ya después al tercer año es que Ah, ya. es una transición para que al empresario no le dé tan difícil ni tan brusco este cambio. Entonces ya al tercer año, lo que pasa, ya entonces no va a ser de 47, sino que ya voy a tener es 46 años. Es decir, aproximadamente en el 2024, 15 de julio del 2024, yo ya tengo que tener una jornada máxima de 46 horas, ¿cierto? Ya para el 2025, es decir, al cuarto año de entrada de vigencia de la ley, ya tengo que disminuir ya de 46 horas, sino a 44 horas, ¿cierto? Ya no es un año como lo veníamos haciendo, sino ya 2 años. Esto con la finalidad de que el empresario, como vengo diciéndolo, se vaya adaptando a estas nuevas condiciones de esta ley. Y ya al año siguiente, en este caso pues 2000, sería el quinto año, en este caso 2026, pues ya ha pasado bastante tiempo, ya tengo que pasar de 44 horas a 42 máximo a la semana. Entonces, como tal, eso es lo que nos trae pues esta ley. En cierta medida, pues tiene unos comentarios esta ley, cuando tú lees el objeto de esta ley, de por sí trae supuestamente que viene con aras de optimizar la producción, el rendimiento de las empresas o la productividad del trabajador, pero en menos tiempo, en cierta medida. Entonces uno dice como empresa, ¿cómo así que optimizar mi utilidad, mi rendimiento en tan poco tiempo? Esta ley de por sí trajo unas obligaciones al Ministerio de Trabajo que listo, vamos a implementar esta nueva jornada, pero ustedes por favor tengan un trabajo conjunto tanto con empresas como también con trabajadores para poder que en menos tiempo de trabajo efectivamente estemos rindiendo. Lo mismo que hacíamos con las 48 horas o hasta mucho más. Entonces, esto en temas prácticos, ¿qué nos va a traer? Por parte de las empresas, mucho más control en las áreas del trabajador, por ejemplo, rendir
su rendimiento, pues va a medir su rendimiento respecto a sus labores y sus funciones, que efectivamente esa jornada laboral que va a hacer esté efectivamente trabajando, no que va a estar en Instagram, no que va a estar aquí haciendo una llamada, no haciendo ni una visita, no, eso yo creo que va a ser un control mucho más estricto por parte de las empresas. Entonces, en cierta medida, hasta Sí. van a aumentar ciertas sanciones a los trabajadores que en cierta medida disminuyan su rendimiento laboral, en cierta medida las personas que se dediquen a hacer otras actividades diferentes a las laborales, porque como tal tenemos menos tiempo, pero tenemos más exigencias para poder optimizar y rendir para la empresa. Y obviamente pues es un cambio brusco para la empresa porque, listo, ya de 48 horas tenía pues ya un proyecto de, por ejemplo, por decir, ciertas fábricas que tienen unos estándares muy a la medida, muy milimetrizados, muy definitivamente enmarcados en temas de productividad, ya va a tener unas jornadas mucho más cortas, entonces ya cómo voy a mejorar esto, por lo cual entonces el Ministerio de Trabajo tiene una gran tarea, tiene una tarea titánica para poder ver cómo le va a ayudar al empresario, ¿cierto? Sí, porque definitivamente esto es algo que tiene un impacto directo en el bolsillo del empresario, sobre todo en aquellas empresas que tal vez no se pueden permitir reducir la jornada efectiva pues laboral de cada empleado, pues de los empleados, como los restaurantes que están obligados a trabajar continuamente, eh, hacer horas extras impresionantes y finalmente pues les va a salir más caro este tema de la nómina, ¿no es cierto? Así es, pero de todas maneras hay ciertas opciones como para el tema, tocas dos puntos, restaurantes y horas extras. Por ejemplo, el tema de restaurantes, muchos restaurantes, por ejemplo, no tienen la jornada ordinaria de 48 horas, sino que, por ejemplo, abren miércoles, jueves, viernes o sábado, por decir así, simplemente abren 4 o 5 días a la semana, o necesitan cierto volumen de personal en unos días específicos. Yo no necesito los mismos 20 trabajadores un lunes que el sábado. Yo el sábado efectivamente va a tener más demanda, más solicitud, pues obviamente va a tener más clientela, más pedidos, más domicilios, va a tener una demanda mucho mayor, por lo cual necesito cierto personal. Entonces, ¿qué medida puede tomar, por ejemplo, un restaurante, ya que lo tocas? Es que, por ejemplo, va a tener un personal fijo de 5 trabajadores, que efectivamente los cocineros, el mesero y el administrador, durante toda la semana, cumpliendo pues la jornada máxima ordinaria pues que te había comentado. Y los días jueves, viernes, sábado, ya dependiendo pues obviamente de la condición del restaurante, pueda contratar a unas personas por tiempo parcial o trabajador por días, que se llama. Esa es una figura que de pronto no se conoce mucho por parte de los restaurantes o por parte de otras empresas, que me permite ya contratar a una persona por días, ¿cierto? Y pagarle un aporte de la seguridad social inferior al mínimo. Por lo general nosotros tenemos la concepción básica de que no, si yo contrato a una persona le tengo que pagar la seguridad social mínimo sobre un mínimo, válgame la redundancia. Pero no, cuando estoy contratando a una persona de tiempo parcial, la ley me permite o tiene unos beneficios para poder pagar ya no sobre un mínimo, sino conforme a lo que él me trabaje. Entonces, como tal, este decreto, el decreto 2606 del 2013, me dice, si yo voy a contratar a una persona a tiempo parcial, esta tiene que reunir dos requisitos. Primero, que se encuentre en el sistema subsidiado de salud, o sea, un beneficiario, ¿cierto? Adicional a ello, que tenga ingresos inferiores a un salario mínimo. Y en tercer lugar, que me labore menos de la jornada ordinaria máxima, que en este caso 48 horas, hoy 2021, 42 en el 2025, por decirlo así, y por lo cual yo ya puedo pagarle conforme a lo que él me haya trabajado. Obviamente su salario, pues si me trabajó 5 días, le pago 5 días, y los aportes a la seguridad social, que esto es lo más importante, ya los voy a pagar. La norma me dice, si trabaja un día, tengo que hacerle un aporte a la seguridad social sobre un cuarto de salario mínimo. La norma me dice de 1 a 7 días. Si trabajo de 1 a 7 días, le pago un cuarto de salario mínimo al sistema de la seguridad social. En este caso, simplemente pensiones. Salud, por ser el régimen subsidiado, no lo tengo que pagar. Entonces, en cierta medida, es un ahorro para el empresario. Si me trabajo 8 días, la norma me dice, si trabaja de 8 a, a 15 días, ¿cierto? De 8 a 15 días le tengo que pagar es medio salario mínimo al sistema de la seguridad social. Entonces, en cierta medida, es un beneficio. Si me trabajo 9, le pago un salario de 9 días, pero al sistema de la seguridad social le pago como si fuera el equivalente a 15 días. Y ya si me trabajas más de 15 días, es decir, de
de 16 a 21 aproximadamente, ya le tengo que pagar, son tres cuartos de salario mínimo al sistema de la seguridad social. Los días que me trabajo más el aporte al sistema de seguridad social. Y en cierta medida es un beneficio, obviamente, pues para un restaurante, como lo dices tú, el tener una persona que simplemente va a requerir de jueves, viernes y sábado 3 días. Entonces, conforme a esos que me trabajó, pues durante el mes me trabajó 12 días, ya tengo que pagar simplemente medio salario mínimo al sistema de la seguridad social y obviamente pues los días que efectivamente ha laborado. Y otro tema que tocaste ahí, las horas extras. Yo ahorita te había mencionado pues que las horas extras como tal son 2 horas máximas al día y 12 a la semana. Pero ya yo como tal, empresa, por ejemplo, pongamos un supuesto, Ecopetrol. No, Ecopetrol es de pronto otra. Locont, por decirlo así, un supuesto. Sí, Ya para implementar nosotros. horas extras, tengo que solicitar un permiso al Ministerio del Trabajo. Eso es importante, ¿cierto? Porque como tal el Ministerio de Trabajo lo que dice, mira si efectivamente cumplo con los requerimientos por las recomendaciones de la ARL, adicional a ello si tengo cierto comité, por decir así, de un representante del empleador y otro del empleado, para poder determinar que las funciones o los cargos que están requiriendo horas extras puedan laborarlas. Y eso en cierto momento, pues muchas empresas lo omiten, en cierta medida asumen el riesgo, como otras que efectivamente, pues por su cantidad de empleados, solicitan el permiso. ¿Y qué efectos prácticos tiene esto? El ministerio en realidad, respecto a sanciones por no haber solicitado el permiso de horas extras y la hora de horas extras, no aplica. Es muy difícil que lo apliquen, ¿cierto? Simplemente para ciertas empresas de gran tamaño. Y, y el efecto práctico, el más riesgoso, por ejemplo, para un pequeño empresario, ¿cuál sería? Si yo, por ejemplo, caso en restaurante, tengo un cocinero que me está laborando horas extras sin yo haber solicitado el permiso de trabajo, tiene un accidente, se quema, estaba trabajando, por ejemplo, la hora 9, es decir, que ya lleva una hora extra, y viene y reporto como tal el siniestro a la ARL es como un seguro, es una aseguradora, en cierta medida. Va a decir, ¿qué sucedió? Bueno, la persona estaba laborando, tuvo un accidente, bueno, ¿y a qué hora tuvo el accidente? Él entró a las 8 de la mañana y tuvo el accidente a tal hora, por lo cual lleva pues ya 9 horas. Él ya lleva 9 horas y ustedes tienen el permiso para laborar horas extras. No. Bueno, yo como tal, como aseguradora, yo simplemente, como ustedes incumplieron esta obligación por parte de ustedes, yo no puedo asumir este riesgo para cubrir los exámenes médicos, todo el tema del siniestro que tuvo No. la empresa, por lo cual ustedes encárguense de eso. Pero yo como tal me exonero pues de responsabilidad alguna. Eso es un riesgo que pues se puede presentar. Entonces, en cierta medida es importante, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Bueno, entonces nos queda claro que los cambios son importantes Sí, claro. porque, exacto, porque va a cambiar como todo el panorama con el que veníamos actualmente y va a tener implicaciones directas en la liquidación de la nómina mes a mes. Entonces esto va a obligar a las empresas a adoptar este tipo de estrategias que me comentabas ahorita para lograr optimizar los gastos finalmente. Sí, al último Eh, te hago un comentario porque yo creo que es un tema que ya está más allá. Por ejemplo, pues en este caso, a pesar de que nosotros estemos reduciendo la jornada máxima semanal a 42 horas, el trabajador va a seguir recibiendo el mismo salario. Es decir, como que no, es que ya no estás trabajando 48, sino 42, por lo cual entonces te va a disminuir el salario. No, simplemente ya como tal, pues para calcular entonces el pago por horas, se tiene que tomar las horas máximas, en este caso 42 horas, y irlas por el salario mínimo, por lo cual pues siempre va a recibir lo mismo. Es decir, no es que ya te va a pagar menos como tal, no. La empresa como tal va a tener menos horas para poderle exigir a sus trabajadores, pero va a tener que seguir pagando lo mismo. En cierta medida va a ser complejo pues para todos los empresarios. sí, sí, y para los empleados también, ¿no? Es un reto muy grande uno hacer lo mismo en menos tiempo. Así es, así es. Eh, bueno, entonces, pasando a otro tema que también es muy frecuente, es una pregunta muy frecuente entre los empresarios y es esto de las diferencias entre un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios. Porque en muchas ocasiones tienen miedo del contrato laboral y optan por esta otra alternativa que es la prestación de servicios. Pero existe en la ley algo que se llama contrato realidad. Así Cuéntanos un es. poco en qué consiste todo eso y qué recomendaciones darías. Hasta me gusta la introducción que haces porque hablas del miedo que tienen los empresarios de realizar un contrato laboral,
cuando en realidad yo creo que el miedo tiene que ser más al contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? A ver, el contrato de prestación de servicios es de naturaleza civil. Un contrato laboral, pues como su nombre lo dice, es de naturaleza laboral. ¿Qué pasa? El contrato de prestación de servicios, efectivamente, son dos partes, contratista y contratante, donde efectivamente pacto el empleo de unas funciones o realizar ciertas funciones específicas donde el contratista, ¿cierto? Tiene cierta autonomía, que es la persona que va a realizar las funciones, tiene una autonomía e independencia para realizarlas. Caso práctico, Locon, por ejemplo, contrata mis servicios como para un proceso, para una asesoría legal, y como tal ustedes me piden un concepto. Yo tengo una disposición, yo les digo, ok, les puedo dar el concepto dentro de los próximos 3 días, por lo cual yo utilizo mi autonomía e independencia pues para poder realizar eso, y efectivamente lo que ustedes me van a pagar por ese contrato de prestación de servicios se llaman honorarios, y ustedes sobre los honorarios me van a hacer una retefuente, me van a exigir el aporte de seguridad social como independiente y demás, pues que tiene, quien marca esta relación civil. Lo que pasa es que los empresarios piensan como que ven, yo como tal me estoy ahorrando la seguridad social porque ya no le tengo que pagar la seguridad social a esta persona, pero le voy a exigir efectivamente que trabaje de tal hora, cumpliendo mi horario, le va a pagar un salario, ya sea una remuneración quincenal, mensual como tal, adicional a yo va a estar yendo a mis instalaciones, va a estar adicional a yo bajo mi subordinación, va a estar tiempo completo a mis órdenes, ¿cierto? Y entonces dicen como que hagas un contrato de prestación de servicios y yo te voy ayudando por los lados sobre el tema del pago de la seguridad social. Eso lo practican muchísimo, eso se ve, pero impresionante. ¿Qué es lo que pasa? Ellos creen que están ahorrando, pero ¿qué tan costoso puede ser el riesgo que están asumiendo? Se los voy a poner en caso práctico. Efectivamente, terminan mal, como suele suceder en las relaciones, pues, donde hay una cierta subordinación, termina mal, una persona renunció, no, hasta acá llega todo, pero le exijo a usted que me pague mi liquidación por el contrato laboral que nosotros celebramos. Y la persona va a decir, venga, contrato laboral, no, yo tenía un contrato de prestación de servicios con usted. Entonces va a decir, no, un momentico, el código sustantivo es muy claro con algo. Cuando se reúnen tres elementos, que en este caso son subordinación, trabajo personal o asistencia personal del servicio, y adicional a ello se paga una remuneración o un salario, con estos tres elementos es suficiente para considerar que hay una relación laboral. Y toda relación laboral, como tal lo dice el código sustantivo, se presume que es un contrato laboral. Entonces al último, usted no me quiere pagar. Ok, dejemos las cosas así. Voy ante un juez, la persona como tal, el empleado, pongámoslo entre comillas, que en este caso pues lo estaban tratando de pintar como un contratante, un contratista, perdón, va ante un juez laboral a solicitar algo que se llama contrato realidad. Señor juez, solicito a usted que por favor declare que este contrato de prestación de servicios, entre comillas, en realidad es un contrato laboral. Si efectivamente se dan todos los elementos, declaro que sea un contrato laboral. Y posteriormente a ello solicito que efectivamente al ser un contrato laboral le ordene a esa persona, en este caso el contratante, pagar las prestaciones sociales que dejé de percibir durante todo ese tiempo. Es decir, como que las prestaciones sociales que tenía que haberme pagado como tal, y adicional a ello, por tratar de darle una apariencia de un contrato civil a un contrato laboral, por la mala fe que él tuvo, le solicito que me lo condene a algo que se llama salarios caídos, coloquialmente como se le llama, que es una sanción que trae el Código Sustantivo, artículo 65, que dice, por cada día de retardo en la liquidación de prestaciones sociales, y adicional a ello, si se comprueba la mala fe en este caso, empleador ya, tiene que pagar un día de salario por cada día de retardo. Y un proceso laboral, Liz, yo creo que tú lo debes de conocer acá en Colombia, cuando lo radico, mejor dicho, desde el momento en que lo radico hasta el momento en que tengo la sentencia, han pasado aproximadamente 3 años. Entonces, a lo último, una sanción moratoria de 3 años a lo último, pues un contrato de prestación de servicios, lo último, cuánto o qué tan barato fuese asumir ese riesgo al empresario. Y efectivamente, así muchas empresas, por cometer estos errores, por no contratar como se debe a la persona, se van, mejor dicho, entran a insolvencia, ya es inviable la empresa o buscan ciertas maneras para defraudar al empleado. Al último toca hacer maromas pues para tratar de defraudar, pero pues, como te digo, es defraudar.
De cierta medida, yo creo que si la persona contrata de manera correcta, es efectivamente hacer un contrato de prestación de perdón, un contrato laboral, donde efectivamente le está pagando las prestaciones sociales que le corresponden, la seguridad social, todo absolutamente al día, en cierta medida es un gasto al principio que de pronto puede ser un poco pesado para el empresario, pero en cierta medida te da seguridad para poder seguir con tu empresa y que el día de mañana cuando vengan unos requerimientos por parte del empleado, tú tengas todo en orden. Definitivamente, está tu seguridad social en orden, tenés tus prestaciones sociales liquidadas como es, por lo cual entonces en este caso, Sí. pues yo creo que la empresa si quiere a proyectarse a futuro, pues, y ser bien, más que todo sólida, debería empezarlo de manera correcta y no asumir estos riesgos tan grandes que trae un contrato de prestación de servicios. Sí, bueno, y hablando un poco de todos estos miedos, también está este de celebrar contratos a término fijo e indefinido por el tema de la indemnización, Así. cuando ya el empleado deja de laborar. Entonces muchos optan por celebrar contratos a término fijo y casi que indefinidamente. Entonces la pregunta aquí es, si siempre se celebran contratos a término fijo y se renuevan, algún día se convierten en contratos a término indefinido. ¿Y qué implicaciones tiene el uno y el otro? Ujú. Sí, como para responderte la pregunta, de pronto algunas unas consideraciones previas antes de entrar a fondo. El contrato a término fijo, en este caso diferenciamos dos, los que son superiores a un año y los que son a término inferior a un año. ¿Cierto? Cuando yo contrato a una persona a término de un año, este se renueva automáticamente por otro año y por otro año, por el mismo término que haya pactado. Pero cuando es inferior a un año, por ejemplo, caso práctico, mucha gente, muchas empresas empiezan con un contrato de 4 meses, ¿cierto? La primera renovación será efectivamente por otros 4 meses, es decir, ya va a cumplir 8 en relación total. La segunda renovación, es decir, en este caso ya para 12 meses, también se va a hacer pues por otros 4 meses, pero ya la tercera como tal, en este caso cuando es a término inferior a un año, como lo vengo diciendo, ya va a ser mínimo sobre un año, es decir, la tercera renovación, si yo había pactado un contrato en un principio de 4 meses, ya la tercera renovación va a ser a término de un año, ¿cierto? Y así sucesivamente pues hasta que se termine el contrato. En cambio, pues ya el contrato de prestación de servicio, ya me estoy metiendo a otro tema pasado, el El contrato contrato a termina término indefinido, indefinido. exacto, como tal, pues ya no se renueva ni nada, porque efectivamente es hasta que ya las partes efectivamente cambien la duración del contrato o definitivamente pues ya terminen de manera, Sí. ya sea por mutuo acuerdo, de manera unilateral y sin justa causa o con justa causa. ¿Qué pasa? Entonces, en este caso, por ejemplo, la indemnización cuando yo termino un contrato empleador, estoy hablando del empleador, cuando yo termino un contrato a término fijo o a término indefinido, es absoluta. Yo tengo la facultad efectivamente de terminar los contratos, ya sea con justa causa o sin justa causa. Pero cuando lo termino sin justa causa, tengo que pagar una indemnización. Eso, yo definitivamente me cansé con vos y yo quiero que te vayas mañana. Pues ya, ¿por qué razón? No, pues ya no quiero más, por decirlo así, pues un término muy extremo, por lo cual te pago tu liquidación y adicional hay una indemnización. El término fijo en este caso, por ejemplo, en la indemnización es los salarios que le faltan por terminar ese contrato. Si, por ejemplo, yo ya tenía un contrato que le faltaban era 4 meses para llegar a su fecha de terminación, tengo que pagarle al empleador 4 meses de salario. Pero, por ejemplo, cuando es un contrato a término indefinido, efectivamente tengo que pagar son por el primer año que haya elaborado esa persona conmigo, por el primer año son 30 días de salario. Es decir, bueno, tú llevas 9 meses conmigo, ya pues terminamos el contrato de manera unilateral y sin justa causa, por lo cual yo te doy una indemnización de 30 días de salario. Pero ya cuando esta persona ya superó más de un año de salario, esos años siguientes a este primero van a ser equivalentes a 20 días de salario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que me trabajó 3 años, le termino el contrato de manera unilateral y sin justa causa, tengo que pagarle por el primer año 30 días y por los otros 2 años 20 y 20, para un total en este caso 40, 70 días de indemnización, por decir así, pero obviamente pues cuando hay una terminación unilateral y sin justa causa, ¿cierto? Ujú. Sí, Bueno, entonces finalmente como esto de tener miedo un poco a celebrar contratos a término indefinido por la indemnización, no tiene razón de ser
teniendo en cuenta que estos contratos permiten un periodo de prueba, ¿no? En el que uno conoce a la persona y si finalmente pues no está a gusto con el servicio que la persona le está prestando, entonces simplemente dan por terminado el contrato sin necesidad de indemnización alguna. Esto evita pues tener que hacer contratos a término fijo tan cortitos que finalmente se van a terminar renovando hasta por un año. Sí, eso lo último es casi que la opción pues, del empresario si quiere de pronto evaluar, por ejemplo, el rendimiento de una persona, por ejemplo, cuando hacen los contratos a término inferior a un año, por ejemplo, de 3 meses, de cada 3 meses estoy analizando, pues, hombre, sinceramente, si haces un contrato a término indefinido, tú como tal tienes hasta 2 meses máximo de periodo de prueba en donde le puedes terminar el contrato a la persona sin pagarle, como tú lo dices, una indemnización. Entonces, en cierta medida, pues el temor como tal de celebrar estos contratos debería de ser poca. ¿Por qué? También, hombre, en lo práctico, sinceramente, es mejor ofrecerle a la persona una terminación por mutuo acuerdo, es decir, no de manera unilateral y sin justa causa, con la finalidad de que, pues, primero, para que se vaya bien en cierto sentido, para que te podamos dar unas referencias laborales, y adicional a ello, no tenerte que pagar una indemnización por todo el total, sino que, por ejemplo, digamos, ven, efectivamente, pues no estás rindiendo bien, yo no te quiero hacer ni proceso disciplinario, ni unos descargos, no te quiero echar, por decir así, porque en realidad, en cierta medida, eso es feo, sino que hagamos una terminación por mutuo acuerdo, te corresponderían, si te terminara, por ejemplo, de manera unilateral, 30 días de salario, pero te va a ofrecer 10 para que firmemos por mutuo acuerdo y ya, te liquido obviamente tus prestaciones sociales a la fecha y adicional a ello te doy 10 días de indemnización para que puedas estar tranquila y puedas buscar en cierta medida otro trabajo. Entonces, en cierta medida, yo creo que este tema de la indemnización se puede abordar en muchos sentidos. Entonces, lo último es casi que mirar qué es lo que necesita el trabajador para que ver qué contrato celebramos, si es a término inferior a un año, porque muchas veces mucha gente sí lo prefiere así, o a superior o perdón, a término indefinido o a superior a un año. Ujú. Sí, esto que mencionabas de que debe haber una buena relación entre empleador y empleado me parece súper importante y va de la mano del tema que te quisiera hablar a continuación y es esto como lo del flexi trabajo que está tan de moda hoy en día, que es una alternativa a la manera tradicional de trabajar y que precisamente lo que busca es mejorar esa dinámica que hay al interior de las empresas para que los empleados se sientan mejor y así también sean más productivos, ¿no? Y con lo del flexitrabajo surge el tema del trabajo en casa y pues que genera como un auxilio de conectividad digital, que tal vez nos puedas hablar de este tema que creo que es muy poco conocido y diferentes otras formas de trabajar remotamente. Y la ley las regula todas de manera diversa. Entonces, ¿qué conoces de este tema que nos podrías aportar? Sí, como estabas dando la introducción, efectivamente el flexi work o el flexi trabajo, pues ya como lo quieran pues llamar las empresas, es una tendencia que se está dando con el tema de la pandemia. Efectivamente, pues ya muchas personas no se pueden dar el lujo de tener todo su personal en una instalación cerrada, sino que han optado en cierta medida de tener, por ejemplo, 25 trabajadores, por decir así, trabajando desde su casa y otros 25 en las instalaciones. Y que estos se vayan rotando, por decirlo así, que trabajen 3 días desde su casa, pero los otros 3 días van a trabajarlo desde la oficina y las otras personas efectivamente pues se van a alternar con la finalidad pues de que haya como un flujo y evitar aglomeraciones, uno estar encima del otro, en fin, muchas cosas como darle cierta beneficio pues a los trabajadores. Y efectivamente pues viendo la realidad de la pandemia, de lo que nos trajo, el Ministerio del Trabajo siempre estuvo diciendo que tenemos que regular el trabajo en casa porque no era una figura que se estuviera regulada, era algo que está ahí en el limbo, que sabían que lo podían hacer, pero no sabían cuáles eran las obligaciones tanto del empleado como del empleador. Entonces, a lo último, el Ministerio del Trabajo, mediante una ley, la no, perdón, la 2088 del 2021, reguló lo que se conoce pues el trabajo en casa. ¿Qué se conoce como el trabajo en casa? ¿Cuál es el concepto? Es la intención de que de manera temporal o transitoria un trabajador realice sus funciones desde su hogar o domicilio o sitio diferente de las instalaciones de su empresa, ¿cierto? Entonces, en cierta medida, pues esto me permite, yo ya, no voy a trabajar desde mi casa, llevo mi computador, cualquier otra cosa, y voy a estar trabajando allá. O como puede que ya simplemente no vuelva a la oficina y trabaje desde mi casa. Por lo cual,
Las obligaciones del trabajador van a ser las mismas, tiene que estar rindiendo las 48 horas a la semana, las 8 al día, si el empleador le exige que labore horas extras, tiene que hacer las horas extras, todo lo mismo, ¿cierto? Pero ¿qué trae de novedoso? En primer lugar, pues obviamente que voy a trabajar desde mi casa, ¿cierto? En segundo lugar, el auxilio de conectividad que tú me habías mencionado. El auxilio de conectividad en cierta medida es porque considera el ministerio o las personas que hicieron este proyecto de ley que los servicios públicos como temas de energía, acueducto van a y pronto a incrementarse. Adicional a ello, el trabajador va a tener que pagar más por una buena o una correcta conexión a Internet para poder cumplir con las conexiones con sus compañeros, envío de trabajos, videoconferencias. Lo demás, pues que necesitamos pues el Internet que ya es para todo. Y como tal, entonces, este es un auxilio que es el mismo valor del auxilio de transporte, simplemente que le cambian al último de nombre y pues tratan de justificarlo, que es de 106.454. Al último, pues es el mismo valor del auxilio de transporte. Adicional a ello, la ley que nos regula el trabajo en casa nos habla algo más que es el tema de la desconexión laboral, concepto pues que a lo último ya ha tomado mucha importancia estos últimos días, esta última temporada, y es lo que se da. Actualmente estamos en la cuarta revolución industrial, entonces uno de los efectos es el Internet de las cosas, y a lo último siempre estamos conectados en Internet, ya sea la persona en su día a día, en su trabajo, está en miles de grupos de WhatsApp, en Facebook, en absolutamente todo, está conectado con temas de su trabajo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dicen? Venga, la persona, en este caso el trabajador, tiene el derecho a poderse desconectar de todo, de que tenga un descanso digno, que tenga un tiempo de intimidad, ya sea con su familia, con sus amigos, con sus hijos, con cualquier otra persona. También momentos de descanso dignos en sus vacaciones, en sus licencias remuneradas o no remuneradas, sus permisos de trabajo. Es decir, ya tomo mi celular de la empresa y lo apago. En cierta medida, eso es lo que pretende esta ley, que la persona se pueda desconectar con aras de evitar lo que se llama pues acoso laboral o que en cierta medida se causen otros temas como son las horas extras. Porque muchas veces, por ejemplo, un trabajador, ya, 6 de la tarde, me va a desconectar, pero de pronto muchas veces en los grupos de WhatsApp pasa el error de que necesito que me colabores con tal contrato, necesito que por favor me ayudes con tal requerimiento porque el cliente me lo está pidiendo. Entonces, Sí. ok, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi desconexión laboral? En cierta medida, entonces acá como tal se puede estar incurriendo en algo de horas extras y al último le puede, ven, me estás exigiendo que labore más horas, por lo cual se puede exigir que el reconocimiento de las horas extras. Entonces, en cierta medida es lo que nos trae pues como tal esta, esta ley. Adicional a ello, cuando las empresas también tienen otra obligación, en este caso pues para el empleador, perdón, que cuando voy a ordenarle a un trabajador que trabaje desde su hogar, desde otro domicilio diferente al de la empresa, tengo que también notificarle a la ARL ese cambio de domicilio con la finalidad de que también pues me abarque esa cobertura. Entonces es muy importante y son obligaciones que al último mucha gente se le olvida, se le pasa en la cabeza, pero cuando es la hora de la verdad, cuando pelear con una ARL, como te digo, es una aseguradora y las aseguradoras en cierta medida pues vamos a ser muy colegiales, están hechas para no pagar, entonces mejor curarse en salud, es como decimos pues los colombianos. En cierta medida lo mejor es Sí. cumplir con estas obligaciones para que el día de mañana no vayamos a tener un inconveniente o un enfrentamiento con la ARL y lo que puede llevar pues todo eso. Y eso pues como tal es lo que nos trae esta Bueno, ley. ¿en qué se diferencian este trabajo en casa de lo que ahora llamamos teletrabajo? Bueno, Porque tengo entendido que no son exactamente lo mismo. sí, el teletrabajo como tal se viene regulando desde el 2008. ¿Y cuál es la diferencia rotunda en esto? El teletrabajo es el ánimo de permanencia para que esta persona trabaje desde su domicilio. Es decir, va a trabajar su sitio de trabajo y su explotación económica va a ser desde su domicilio. En cambio, el trabajo en casa, como te ha dicho el concepto, es de manera transitoria o temporal. Y por ejemplo, con el tema de la pandemia decíamos, no, cuando pase la pandemia, todos vamos a regresar a las oficinas. Y así es como se está implementando. Entonces, en cierta medida era el ánimo que yo sé que en un tiempo vamos a regresar a las oficinas, por lo cual pues ya se puede considerar trabajo en casa. Ya cuando estamos diciendo, no, es que tú te vas a quedar allá, bueno, teletrabajo. Entonces el teletrabajo como tal tiene otras obligaciones muy importantes para el empleador, en este caso pues a favor del empleado. ¿Cuáles son? Tiene que organizar un puesto óptimo, ya sillas ergonómicas, cumplir con todos los parámetros de la EDL, pues que tiene que tener las manos a tal inclinación, una silla que cumpla con los parámetros estándares, tiene que asumir también el costo pues del internet, un montón de auxilios, en fin, entonces, de cierta medida, pues como esta persona va a estar siempre desde su casa, entonces
el empleador y también la ARL tienen que ver que efectivamente su puesto de trabajo esté acorde al tema de la seguridad en el trabajo, la seguridad ocupacional. Ah, ya. Sí, esto es un tema súper interesante. A mí me parece, por lo menos, que me encanta viajar y tener la posibilidad de trabajar desde otras partes, poder decir, no, me voy a ir un fin de semana a tal lugar y desde allá voy a trabajar el lunes. Me parece súper bacano, pero por lo que tú me explicas, hay muchas cosas a tener en cuenta, sobre todo en materia pues de ARL, que no son tan sencillas tal vez como uno se los imagina, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, Y de pronto hasta un ahí es paréntesis donde... pequeñito, yo de pronto te hago un paréntesis pequeñito, por ejemplo, y no, y pasa que también muchos extranjeros vienen acá a Colombia a trabajar en coworkings, en otros espacios, en un apartamento y se conectan con empresas de Estados Unidos. Hay que hacer aclaración, a ellos no les regula el derecho laboral colombiano. ¿Por qué? Porque su Ah, empleador está listo. en otro país y como tal, ellos sí efectivamente están haciendo ciertas actividades acá, pero como tal, esto no se consideraría como una relación laboral para Colombia y el juez competente sería el juez laboral colombiano ni el Ministerio de Trabajo. Ellos no nada que ver con esto. Simplemente es como un paréntesis. Ujú. Ah, bueno, pero aprovechando ese paréntesis y hablando de los extranjeros, cada vez vemos que más empresas contratan a personas que vienen de otros países para que trabajen aquí en Colombia y tal vez no tienen en cuenta, por lo menos en que hay ciertas normas que respetar en términos de identificación de la persona. ¿Cómo se tratan estos temas? Bueno, pues más que todo el empresario, en el momento en que va a contratar a un extranjero, pues efectivamente, como estás diciendo, ya hay un fenómeno pues de migración importante acá en Colombia, pues ya de diferentes países, independiente de Venezuela, ya de Haití, Alemania, asiáticos, independientes de la nacionalidad de la persona, el empleador en este Sí. caso tiene que verificar unas condiciones óptimas respecto a esta persona. ¿Y cuál es la condición única e ideal pues que tiene que verificar? El estatus de esta persona. ¿Cierto? Que su visa corresponda para las labores que la voy a contratar, que su permiso especial de permanencia esté vigente. Es lo único que tiene que velar el empleador, porque si efectivamente yo estoy contratando a una persona, en este caso de un estatus irregular, en este caso pues con una visa de turismo, por decirlo así, y quiere laborar, yo como tal, yo no lo podría como empleador afiliar al sistema de la seguridad social. En cierta medida es lo que protege a los empleados en un eventual siniestro, en una eventual enfermedad, en una eventual situación de cesantes. Entonces, en cierta medida, si yo no lo afilio ahí en este sistema de la seguridad, desde la seguridad social y en cierta medida él presta ciertas labores conmigo y sucede un accidente, le hacemos un daño tanto a la persona porque no hay quien responda por él, salvo pues que el empleador quiera asumir los riesgos, pero en cierta medida, por ejemplo, si tiene una pérdida de capacidad laboral de más del 50% y esta persona no puede volver a laborar, por decirlo así, en cierta medida. El empleado muy seguramente no va a tener la solvencia económica para asumir estos riesgos, por lo cual entonces si yo no lo afilié en su momento a la seguridad social, que es la llamada a cubrir estos eventos, estoy haciendo un daño tanto a la persona que contraté como a la empresa, porque muy seguramente va a tener que suspender sus actividades por lo que va a pasar. Adicional, que se encuentra sometido, si contrata a una persona obviamente en esta situación de irregularidad, está sometido a sanciones por parte de la Cancillería, en este caso, pues Ministerio de Relaciones, perdón, sí, la Cancillería, y en segundo lugar también por parte del Ministerio del Trabajo, toda vez que no estoy cumpliendo con los mínimos legales para poder contratar a una persona. Sí, sí, uno a veces como por querer colaborar, ¿no? Ayudar a la gente. Sí, Tantos venezolanos que están aquí de pronto necesitando un empleo, se mete como en ese camillo y sale después afectado. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese sí, tema. sí, como se dice, Bueno, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces hay que mirar más bien todo con legalidad. sí. Y ya para finalizar, eh, quisiera que abordemos el tema de los bonos, porque en muchas ocasiones los empleadores inventan que van a dar unos bonos regularmente como para supuestamente reducir la carga prestacional, pero terminan haciendo como todo lo contrario. Entonces, un consejo que puedas dar al respecto sobre este tema de los bonos. Un consejo que se pueda dar respecto a los bonos. Pues primero que todo, leer la norma. Leer la norma y la norma es muy clara. ¿Cuándo puedo dar bonos que efectivamente no constituyan factor prestacional o en este caso factor salarial? ¿En qué momentos? Cuando son por mera liberalidad y de manera ocasional del empleador.
hombre, pues trabajaste muy bien y les quiero dar a mis empleados una bonificación el mes de noviembre de tanto dinero de mera liberalidad, ¿cierto? Eso en cierta medida no constituye factor salarial, pero sucede y en la práctica, y como tú lo estás mencionando, las empresas dicen, "Ve, te voy a pagar un salario te voy a dar un salario mínimo, pero adicional a ello te voy a dar una bonificación, una compensación, como quieran llamarlo, de manera mensual, de manera permanente, de manera fija, un valor fijo de 300.000 pesos, por decir así, ¿cierto? Y te los va a ir dando mes a mes, a mes, a mes, y así va sucediendo. Y simplemente yo pago mi aporte a la seguridad social del empleado sobre ese salario mínimo que les estoy dando, pero no sobre esos 300.000 pesos. En este caso ya se volvió de manera permanente, ya adicional a ello, es con la finalidad de retribuirle su trabajo, de incrementar su patrimonio, de efectivamente pues darle un incentivo económico para incrementar su patrimonio. Entonces esta medida, esa bonificación que le está dando de mes a mes, sí constituye factor salarial. Entonces es importante que si vas a dar una bonificación, venga, que sea de manera liberal, que sea de manera esporádica y que efectivamente pues es porque tú quieres reconocerle pronto algo al trabajador. Entonces, en cierta medida hay que tener mucho cuidado con estas bonificaciones, revisarlo, mirar más bien si estoy dando un bono de 300.000 pesos, no venga, miremos para hacerlo de manera correcta cuánto se me incrementaría el factor prestacional sin pagar a un salario mínimo más esos 300.000 pesos. Ah, se te aumenta se te aumentan 55.000 pesos. Ah, ok, de esos 300.000 pesos, restémosle los 55.000 pesos que le correspondería, por lo cual usted recibiría un salario por decírtelo pues en cifras, para no hacer la operación, te corresponde 1.255.000, pero te estoy aportando la seguridad social sobre sobre esos 300.000 pesos que te está dando como bono, ¿cierto? Adicional a ello, pues obviamente te hay que tener en cuenta pues que se va a incrementar la prima, las cesantías, los intereses de las cesantías, el monto con el que va a remunerar las vacaciones. Entonces, en cierta medida, pues que el empresario amortice esos costos para que le pueda dar en cierta medida lo que correspondería o le pague bien al empleado. Ujú. Entonces, finalmente, si lo que quiere el empresario es optimizar la carga prestacional, lo mejor es que se asesore, ¿no? Para Sí. que ya se estudie el caso concreto de su empresa y pueda determinar por qué lados puede ahorrar, ¿no? Así es, y como te decía, es que hay otras modalidades también de contratación. Si yo no necesito a la persona durante 48 horas a la semana, sino que lo necesito durante unos días, utilicemos la que yo te digo, trabajo ocasional o tiempo parcial, que como tal yo no tengo que pagarle la seguridad social, la salud, siempre y cuando sea pues subsidiado, y adicional a ello pues simplemente voy a pagar de manera prorrateada. Pues hay muchas modalidades con la finalidad de buscar ciertos beneficios de respecto al tema de aportes a la seguridad social que son de manera correcta y son la manera idónea, porque muchas veces pues dicen, no, hagamos esto así y de pronto esto no pasa nada, pero llega la OGPP, que no sé si yo creo que todos los empresarios que estén escuchando eso le tienen terror, pánico, eso es peor que la DIAN, sinceramente, uno no, llega la OGPP y todo el mundo se para de pelos, pues, y eso es una tragedia, pero si tienes todo de manera correcta, si tienes todo bien, ¿por qué temer? Entonces, en cierta medida, lo último, la OGPP, si llega a hacer una investigación, te va a hacer unas recomendaciones, no te va a dar una sanción. O dice, venga, ¿y estos bonos qué pasa acá? Usted tenía que haber pagado esta bonificación. Durante todos estos, por ejemplo, estos 3 años que usted estuvo pagando 300.000 pesos como bonificación, usted los tenía que haber pagado el sistema de seguridad social. Por lo cual, en primer lugar, le ordeno que pague los 3 años que dejó de pagar de esos 300.000 pesos al sistema de la seguridad social. Y adicional a ello, le pongo una multa. Entonces el empresario queda, pues ven, me ponen una multa aproximadamente, por decir así, de 100 salarios mínimos. Adicional a ello, tengo que pagar la pensión, las cesantías y todo eso. Y adicional, pues que el fondo de pensiones no me va a decir, sí, me des 3 meses, 3 años de tanto monto. No, más así, me des este monto más los intereses moratorios de todo este tiempo. Entonces todo el mundo queda, no, ¿qué pasó acá? Entonces, en cierta medida, se Sí. vuelven multas que al último vuelven inviable a la empresa o la empresa ya no puede soportar. O en cierta medida, las grandes empresas obviamente les baja sus utilidades de manera rotunda. Los afectados directos obviamente pues son sus accionistas, como también en su momento pueden ser los mismos empleados. En cierta medida pues hay que revisar bien el tema de mucho cuidado, con mucha lupa, con ciencia y paciencia, con la finalidad pues de que todo quede de manera correcta. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento en materia de derecho laboral. Como te dije al principio, esperamos poder invitarte otro día y que vengas aquí a participar y a enseñarnos más sobre estos temas.
habíamos hablado de que en tu empresa ofrecen como una asesoría gratuita para todos los que estén interesados en consultar sobre cualquier tema relacionado con el derecho laboral. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, claro, pues a partir de esa invitación que tú me haces y lo que pudimos conversar, pues lo más prudente para las empresas que pueden estar escuchando esto es que nosotros como tal, la Oficina de Derecho y Equidad, firma en la que soy socio fundador, estamos dando una asesoría gratuita para que se puedan acercar y puedan en cierta medida ajustar de pronto los problemas que pudieron haber identificado, por ejemplo, con esta conversación o los que ya son conscientes de que de pronto pueden tener ciertos pecados, con la finalidad de efectivamente que el día de mañana no tengan un problema con cualquier otra entidad del Estado, con los mismos trabajadores y que en cierta medida puedan continuar con el crecimiento de la empresa. Entonces, esto es lo más importante. O sea, se pueden acercar, la primera asesoría es totalmente gratuita y, claro, ver el caso concreto. Créanme que acá siempre bienvenidos y pueden estar contando pues con un excelente apoyo jurídico. Ay, bueno, Sergio, muchísimas gracias. Entonces, los pueden encontrar en Instagram como DIE o Así Derecho es, y Derecho de Equidad Equidad. Abogados. Si nos pueden encontrar en la página de internet de Derecho, www.derechoequidadabogados.com. Nos pueden encontrar también en Instagram, como lo estás diciendo, en Facebook y bueno, adicional también se pueden contactar en la página de la oficina, pueden encontrar también los datos de contacto pues con nosotros, de si quieren agendar una cita o lo demás correspondiente. Bueno, muchas gracias y les deseamos a todos una feliz tarde, noche, Gracias a ti, día, Liz, gracias a Lucón y a todos los que dependiendo. estuvieron presentes. Un feliz día, feliz noche ya. Bueno, chao. Chao, chao.